Hola, una vez más estamos acá en Plena Plática, un espacio para construir, desarrollar y explicar la plenitud. ¿Por qué es tan importante para mí? Y siempre lo digo en cada uno de los podcasts que trato de explicar porque quiero que quede bien clara la idea. Es simple y sencillamente porque tú no solo quieres cosas, tú tampoco solo quieres ser feliz y tú tampoco solo quieres ser muy espiritual. En realidad, quieres tener un estilo de vida pleno, completo, que cada aspecto de tu vida pueda estar en los balances necesarios, donde tú puedas estar en un estado de agradecimiento constante y consciente, que eso te permita a ti disfrutar de la vida que tienes, entendiendo que solo hay una y que hay que vivirla. Y vivirla no significa desperdiciarla o poner excusas en hacer cosas que no necesariamente te alimentan. Bueno, sin más en esta introducción, en realidad quiero hablar acerca de la ira. Y la ira no es para nada lo que tú crees que es esa emoción o ese sentimiento de enojo, frustración, donde explotas, donde gritas, de donde peleas y tiras cosas. En realidad es completamente lo opuesto. Tú sabes que en este podcast y en este canal y en todo lo que estoy tratando de crear es crear una conciencia que base en función a estas siglas que se reducen como ira. La ira nos destruye, pero si usamos esta I, R y A, como te la voy a explicar el día de hoy, vas a poder aplicarlo en tu vida y te aseguro que va a cambiar. Lo único que quiero es ayudarte a crear suficiente criterio en tu vida para que determines tú cómo solucionar los problemas que vengan en tu vida, porque vas a tener todos los días. Negarlos es la cosa más estúpida que puedes hacer. Así que entiende que tu vida se acerca a resolver problemas. En función a la calidad de problemas que resuelvas, es el nivel de felicidad o plenitud que puedes alcanzar. La plenitud está separada de muchísimas cosas, pero sin duda la plenitud, como lo dijo en el primer episodio, si no me has escuchado, ve y escucha qué significa la plenitud y vas a poder entender cómo está desmembrada y cómo hablo yo acerca de este aspecto y lo que para mí es importante, estos cinco pilares que son los que determinan la plenitud de un ser humano. ¿Para qué? Para que esté en equilibrio, para que esté en salud, para que esté en paz, para que esté en amor y en función a eso se relacione con todo lo que pase afuera. Estoicismo y cristianismo son parte de mi filosofía diaria que trato de vivir, predicar y expresar. Ustedes saben que me encanta enseñar, así que por eso es que lo hago. Así que si me escuchas, pues en realidad lo aprecio demasiado. Si algo creo conflicto en tu vida, eso es justamente lo que busco. Y si en realidad piensas que estoy loco y que es completamente lo opuesto, pues también te lo agradezco. Bueno, la ira está resumida y está en siglas que significa la importancia, la responsabilidad y la aceptación. Entonces, estos tres aspectos son muy importantes en el ser humano para que pueda determinar cómo vive su vida. Entonces, la ira en realidad empieza con la I de la importancia, la R de la responsabilidad y la A de la aceptación. Vamos a empezar a hacer la aceptación. ¿Por qué es más importante para mí empezar con la aceptación? Porque la aceptación es el primer paso en donde tú puedes empezar a considerar qué aspectos en tu vida en los que tú debes darle importancia y a los cuales necesitan de tu responsabilidad o tienen o necesitan tu responsabilidad, ¿verdad? Aceptación no es más que el simple hecho de poder identificar o darte cuenta o que te caiga el 20 o que aceptes, no quiero usar la palabra, pero es esa circunstancia, situación en la que estás viviendo o como eres tú y determinar de ahí si puedes cambiarlo o no puedes cambiarlo. Ejemplo, puedo decir que acepto que está lloviendo. Personalmente identifico que la lluvia no es algo que me gusta más, pero entiendo que yo enojándome o haciendo algo al respecto no va a cambiar el hecho que deje de llover. Entonces acepto el hecho que va a dejar de llover y no dejo que eso, que no depende de mí, afecte mi día a día. Eso significa que yo puedo salir a hacer mis mandados, ir de compras, ir a lo que sea, pero con la salvedad que me voy a mojar. Quejarme de porque está lloviendo en realidad solo genera negatividad en mi vida y esa es justamente una negatividad que destruye. ¿Por qué? Porque entonces te acostumbras a quejarte y te quejas de todo. Ahora, aspectos de acepto que mido 1,50 o que mido 1,80. Acepto esa parte. Eso significa que cuando alguien hable o moleste acerca de una altura o porque me comparo porque hay un jugador de la NBA que mide 2,5 m, en realidad no me perjudica y no me afecta porque es de nuevo una cosa que no depende de mí, que la acepto y entiendo que es verdad y que no importa qué tanto patalee, grite o me enoje, no va a cambiar. Acepto esa parte, ¿cierto?
Entonces, ese aspecto me permite que cuando exista esa comparativa, esa ilusión de ego donde me siento mal o me siento bien porque soy más alto o más pequeño que alguien más, en realidad no tiene sentido. Entonces ahí es donde la aceptación empieza a cobrar un significado positivo en tu vida porque empezás a quitarte un montón de cosas que no necesitas en tu vida y de las cuales te preocupas demasiado. Ahora la aceptación también viene en este aspecto como por ejemplo, acepto que estoy quebrado, acepto que estoy gordo, acepto que no he estudiado lo suficiente, acepto que puedo mejorar, acepto que cometí un error. ¿Por qué es importante la aceptación en este escenario? Porque eso significa y te pone en una postura donde tú puedes cambiar, donde puedes hacer algo. Porque si estoy gordo, eso fue una consecuencia de una decisión previa constante, una decisión previa constante equivocada, que me trajo consigo este resultado positivo de ser gordo, o sea, no hago ejercicio, no cuido mi alimentación, no duermo bien, no tomo agua, tomo demasiado alcohol, etcétera. Todo esto depende de ti, de tu voluntad. Entonces, esta parte de aceptación me hace caer en cuenta, me hace caer el 20, donde yo identifico y razono y digo, ¿verdad? Esto lo puedo cambiar. ¿Cómo? Entonces, desde la aceptación, tú puedes hacer algo al respecto. Desde la aceptación, sí depende de ti ese cambio. Puedes hacerlo. Si no sabes acerca de finanzas, no sabes acerca de política, no sabes acerca de ingeniería, no sabes acerca de deportes, ¿no? Puedes aprender. ¿De qué depende? De tu voluntad. Depende de ti. El dinero, ¿por qué no depende de ti? Porque si tú quisieras dinero, ¿tienes hoy dinero? No necesariamente. Entonces el dinero no depende de ti. Pensar en esto y aceptar que estás quebrado solo habla de que tú en realidad no has sido lo suficientemente bueno administrando lo que tienes. Cambiando eso y aprendiendo lo que depende de ti, o sea, depende de tu voluntad de hacerlo, va a hacer que tú mejores en tus finanzas. Ahora, depende de ti que te ganes $1.000.000, que generes $1.000.000, no necesariamente. El dinero no depende de ti. La riqueza depende de ti. ¿Entiendes la diferencia? Entonces, eso es donde la aceptación te pone a ti en la circunstancia donde tú identificas la realidad, en donde estás, en los hechos en los que te encuentras, sustentado con los principios o creencias que tienes. Basado en eso, tú decides que depende de ti y que no depende de ti, identificas esa parte y decides cómo actuar sobre lo que no depende de ti y lo que depende de ti. Y ahí es donde la responsabilidad entra. Nosotros no estamos acostumbrados como seres humanos a responsabilizarnos de absolutamente nada en nuestra vida. No nos gusta responsabilizarnos de nada. No nos gusta responsabilizarnos porque nos dejó mi mujer, porque me perdí el trabajo, porque gané este examen, porque no nos gusta la responsabilidad. De hecho, muchas personas viven huyéndole. Por eso no hacen muchos cambios en su vida, porque eso significa que tengo que ser responsable acerca de lo que yo estoy buscando en mi vida. Pero para eso necesita un proceso de conciencia, que es el que promuevo, en donde te tienes que conocer. Pero es mucho más fácil culpar, es que este me dañó, esta persona me habla mal, a esta persona le caigo mal, a esta... Ok, perfecto, puede que tengas razón, pero eso es solo una parte de la moneda, solo es una parte de la historia. ¿Qué has hecho tú para que eso pase? ¿Es verdad que eso es lo que está pasando? ¿Y qué puedes hacer tú para cambiarlo? Si, por ejemplo, tú haces una presentación en el trabajo, en la escuela o en cualquier otro escenario, no puedes pretender no ofender a alguien o no puedes pretender hacer feliz a todos. Basado en eso, entiendes que las opiniones no dependen de ti. Aceptas el hecho que tú solo puedes poner tu voluntad en conocer, en aprender y en educarte. Presentar también es una decisión, así que depende de ti. Que les guste, que lo apoyen o que lo rechacen, no depende de ti. Así que tú eres responsable de todo lo que pasa contigo o de todo lo que pasa en alguna forma en tu vida. Eso quiere decir que tú eres responsable de hacerlo bien. Que pase después no depende de ti, pero tienes la parte de la responsabilidad de hacerlo bien. Así que enfócate en hacer las cosas bien, con conciencia, con intención, aceptando que depende de ti y que no, aceptando la realidad. Responsabilizándote por esa realidad significa que si tú estás pobre, estás mal educado y estás gordo, es tu responsabilidad cambiarlo, si lo quieres cambiar. Si no, en realidad tampoco tiene sentido que te quejes o que busques excusas o que critiques a alguien que es lo opuesto a ti, porque no quieres tomar la responsabilidad de hacerlo, pero depende de ti. ¿Verdad? Espero que esa parte quede como clara. Entonces la responsabilidad, te lo juro que mi vida cambió cuando
entendí este concepto y entendí que me responsabilizo de todo en mi vida. Me responsabilizo por los errores que cometo y por los aciertos que cometo. Me responsabilizo por cómo invierto mi dinero y cómo lo gasto. Me responsabilizo por cómo vivo mi vida. Me responsabilizo y entiendo que, por ejemplo, si me compro esa ropa cara o esa comida cara, eso le va a quitar importancia o responsabilidad a otras cosas que quizás sean menos o más importantes, pero eso lo decidí yo. Y ahí vas viendo cómo la aceptación forma como un pilar fundamental en este proceso. La responsabilidad te da a ti el control sobre lo que tú puedes y no puedes, y entonces va mezclándose de cierta manera la importancia. Y ahí es donde quiero llegar. La importancia. ¿Qué es importante? Entender esto es importante. Y es importante porque no todo importa y no todo es importante. Que tú le des la importancia a todo es distinto. Entonces ahí tú le estás dando, tú eres responsable de eso. Si tú vives con ansiedad o con depresión, es tu responsabilidad y tú le estás dando la importancia a eso. Por eso es que crece, por eso es que está en tu vida y por eso es que se mantiene en tu vida. Y eso es algo que funciona en la vida espiritual y tú eres espiritual, yo soy espiritual, todos lo somos y eso es algo que no entendemos. Queremos aplicar las leyes de la vida igual que lo hacemos en nuestra toma de decisiones y es completamente distinto. En la vida y Dios cuando creó la vida no siguió tus reglas. Tienes que entender que esas reglas las pusiste tú y decidiste que funcionaran o decidiste que eso fuera algo importante en tu vida, pero no lo son. Por eso fomento mucho el que realmente cuidemos nuestro cuerpo, que cuidemos el medio ambiente, cómo nos tratamos con las demás personas. Y es que estamos tan mal educados y con dobles estándares, en doble moral, constantemente, que cuando alguien viene y te dice las cosas claras, honestas y con verdad, te ofendes, porque no quieres tomar responsabilidad por esa verdad. Entonces crees que esa persona es el malo, pero aquella persona que viene y te habla bonito y aunque te ponga el puñal por la espalda, creíste más en esa persona porque te hablaba bonito al principio. Aprende, abre tus ojos. En algunos pasajes he leído donde dice que tengas ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. Y es justamente eso, porque es que nosotros no queremos ver las cosas que no nos convienen. Y ese es el problema, porque en la vida no es lo que te conviene y no lo que te conviene. Eso viene con la aceptación. La vida es como es. No te vas a morir, yo también. Nada es tuyo, así es. La gravedad no depende de ti. El mundo no gira a tu alrededor. Acepta esa parte. Responsabilízate porque tú eres el irresponsable sobre cómo manejas tu vida. Te quejas porque el otro hizo, porque el otro tiene, pero tienen el mismo tiempo. Responsabilízate porque tú estás perdiendo el tiempo en lo que sea que lo estás perdiendo. O responsabilízate por ese éxito que tienes porque tú invertiste ese tiempo ahí. Entonces sacrifica algo, pero no quieres sacrificar absolutamente nada y después te quejas porque para eso sí es fácil, porque eso lo puede hacer cualquiera. Entonces la importancia tiene esto que te dice a ti, qué o cuál es el criterio para que tomes decisiones o no las tomes. Recuerda que no hacer algo es tomar una decisión también. Ver que tu relación se está arruinando y tú no haces nada al respecto, depende de ti, es tu responsabilidad, acepta eso y ponle importancia si para ti importa y si no importa, sé honesto, habla con la verdad y termina esa relación. Lo mismo esa relación puede ser de familia, de trabajo, de amigos, de pareja, pero es que estamos tan apegados que en realidad nos da pena todo y es como, ay, yo no quiero ofender, es que voy a caer mal, es que aquí van a pensar. A eso es lo que quiero llegar con la importancia. ¿Importa eso? ¿Depende de ti la opinión que la gente tenga? Solo depende de ti la intención con la que dices las cosas y con las que las haces. Eso sí depende de ti porque es tu voluntad. Si el otro se ofende, si el otro te juzga, si el otro te critica o si el otro te apoya, eso no depende de ti. Pero es que no estás buscando eso. Entiende tus intenciones y si tu intención nunca es ofender, no te preocupes. Si tu intención nunca es lastimar, no te preocupes. Preocúpate y sé responsable si tu intención es lastimar, si tu intención es utilizar, si tu intención es sacar ventaja. Si esas son tus intenciones, también responsabilízate de las consecuencias. Porque tú estás controlando solo la voluntad con la que lo haces. Y no puedes esperar que si estás queriendo ofender, después la gente se ofenda, quieras hacerte el pendejo y decir, ay no, yo no quería ofender, cuando tu intención inicial fue ofender. ¿Y cómo identificas eso? Tienes que conocerte. Pero eso necesita conciencia. Y es una conciencia que nadie quiere tener, solo no queremos lo bonito de la vida.
Solo queremos que todo sea lindo, de colores arcoíris. La vida no es así, acepta esa parte. No por eso es fea, es hermosa como es, no como quieres, no como tú quieres que sea. Deja de vivir en una burbuja. Entonces la importancia determina qué es importante para ti y qué no. Ese celular, esa foto, esa ropa, esa comida, esos amigos, ¿esos son importantes? ¿De verdad te aportan? ¿Tú aportas? ¿De verdad hay valor ahí? Si eso es importante, perfecto. Pero ¿cómo determinar qué es importante y lo que no es importante? Básicamente yo utilizo un criterio. Si es bueno para mí, no me daña a mí, o sea, no repercute en una consecuencia directa, dañina a mí. Si eso pasa con otros, o sea, si esa consecuencia repercute en otro, daña a otro. Y la tercera es la conciencia con la que lo hago. Entonces esos tres criterios son los que yo uso para determinar qué es importante y qué no. Te lo pongo en ejemplos, quizás sea más fácil. Tomar alcohol, ¿no? ¿Me hace feliz? Posiblemente, me gusta. ¿Hace daño a otros? No, en realidad no. Si tomo demasiado, quizás sí, porque si manejo, puedo matar a alguien. Entonces, si lo llevo a ese extremo, sí. Entonces, sí daña a otros. Me daña a mí, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tomo un día? No pasa nada. Si yo estoy en mi casa, cierro la puerta y me emborracho. Pero, de alguna manera sí me hace daño, porque al otro día tengo dolor de cabeza, me levanto con diarrea, vomito, paso con dolor de cabeza todo el día. Entonces, en realidad sí me daña. ¿Es importante emborracharme entonces? No, no lo es. Es un gusto, es algo que elegí. Pero entonces acepto eso, es un gusto. Me responsabilizo, digo, ok, si me voy a emborrachar sé cuáles son las consecuencias. Entonces mejor decido no hacerlo, me responsabilizo por esa consecuencia. Y le dedico la importancia, entonces digo, ok, no es tan importante. Entonces voy a tomar y el día que diga que ya no quiero y ya estoy suficientemente consciente para decir no quiero, entonces me voy. Si me critican, me dicen, no, que quédate, que no es importante. Eso no es importante. Entonces, si tomo o no tomo, es mi decisión siempre. Otro ejemplo, mi relación con mi pareja. Si esa mujer me agrega valor a mí, si lo que yo hago le agrego valor a ella, si a mí esto me hace sentir feliz, lo hago. Entonces evito cualquier tipo de conflicto ridículo, que por ejemplo es dejé mis zapatos en medio de la sala. ¿Por qué lo hice? ¿Me hace feliz? En realidad es indiferente, pero causa un daño, a ella le molesta, porque coexisto y convivo en un ambiente donde comparto ambiente con ella. Y eso a mí me hace bien. Puedes decir que no, es indiferente, es verdad, pero en algún momento también estás fomentando una desorganización y un no orden sobre las cosas. Te haces ser indisciplinado, que las cosas no importen mucho. Entonces, no lo hago. Eso es importante. Entonces, en realidad, intento, y no es importante dejar los zapatos en medio de la sala, es importante la consecuencia del daño o la persona a la que le afecta. Entonces es importante. Por eso no voy por la calle diciendo estupideces ni maltratando a toda la gente. Porque importa el respeto. No es necesariamente las malas palabras o las malas expresiones. Es el irrespeto que ejecuta tu acción sobre otros. Pues algo así puedes aplicarlo en todo. Entonces define qué es importante para tu vida. No es importante esas salidas, no es importante esa ropa, no es importante tener el mejor celular, no es importante tu carro, es importante tus valores, es importante tus creencias, es importante el trato a las personas, es importante tu propósito, es importante cómo y a quién eliges como pareja, es importante cómo y a quién eliges como amigos, es importante cómo tratas a tu familia. Esas cosas son importantes. Lo demás no es importante porque puedes vivir fácil sin no tenerlo. Así que deja de desear cosas que no necesitas. Aprende a manejar tu tiempo. Por ende, aprendiendo a manejar tu tiempo, vas a poder aprender a manejar tus finanzas. Y basado en eso, vas a poder crecer como un ser humano. Aplica este concepto de ira en tu vida. Y cada vez que vayas a estarte en algún momento de exaltado o de exaltada y de emoción, recuérdate de ira. Recuérdate, es importante. Me responsabilizo por las consecuencias y acepto dónde estoy y lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Parte de eso va a ser el primer paso para que tú empieces a crear conciencia en tu vida y a vivir una vida más plena.